presenta IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba me remito. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Es un gusto reencontrarnos como siempre aquí por la pantalla de NSTV. Bueno, esta noche en A las Pruebas me remito tenemos el debate sobre el tema del momento. Ustedes saben que el gobierno presentó esta semana el paquete de medidas para mejorar la situación fiscal. Un paquete de medidas que comprende unos 500 millones de dólares a través de, por un lado, reducir y postergar gastos que estaban previstos por parte del Estado para 2017 y, por otro lado, a través del incremento de impuestos. Y entre ellos, el que más ha sonado es el aumento al IRPF a los trabajadores. Bueno, sobre eso les proponemos debatir esta noche aquí en A las Pruebas me remito. ¿Se trata de un clásico ajuste fiscal o es mejor llamarlo, como lo hizo el ministro de Economía, la adecuación de la consolidación fiscal? ¿Era prevenible? ¿Se podía haber augurado esto? ¿Se podría haber proyectado? ¿Se podría haber evitado? ¿El Frente Amplio engañó a la ciudadanía en la campaña electoral o empeoró el contexto macroeconómico? De eso les proponemos debatir. Pero antes vamos a escuchar cómo presentaba y justificaba las medidas el ministro de Economía, Danilo Astori. Los desequilibrios fiscales como los que tiene Uruguay hoy, el observado es 3.6% sobre el producto, pero hay factores que tienden a que ese porcentaje aumente durante el transcurso de este año, no resulta sostenible en el mediano y en el largo plazo. Y no resulta sostenible porque esta trayectoria fiscal, de no ser corregida, generaría un mayor endeudamiento en primer lugar, sin duda. Ese mayor endeudamiento encarecería el acceso del Uruguay a los mercados y a los recursos financieros, pero al mismo tiempo conduciría seguramente a un deterioro de la calificación crediticia del país. Les voy a presentar a quienes protagonizan el debate de la noche de hoy. Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Un gusto. Jorge Gandini, diputado de Alianza Nacional, Partido Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. Gusto. Gracias. Jorge Pozzi, diputado de Nuevo Espacio, Frente Amplio. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Tabaré Viera, diputado de Espacio Abierto, Partido Colorado. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto. Bueno, primero que nada, brevemente repasar algunas de las medidas de los anuncios. Como saben, se estableció la propuesta de una rebaja de 2 puntos porcentuales del IVA para aquellas compras con tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico. Se planteó, por un lado, el aumento del IRPF para sueldos superiores a 33.000 pesos, un aumento del impuesto al IAS, la asistencia a la seguridad social, para los pasivos que ganen más de 50.000 pesos, postergación para 2017 de la ejecución de algunos gastos que ya se habían incrementado y que se habían comprometido para ese año, limitación del ingreso de nuevos funcionarios públicos y la elaboración de un proyecto de ley de reforma de la Caja Militar que actualmente genera una erogación importante al Estado de unos 400 millones de dólares aproximadamente. Para empezar, a ver, les pregunto, ¿qué les parecieron en líneas generales estas medidas? ¿Se trata de un ajuste fiscal, como yo decía antes, un clásico ajuste fiscal o, como dijo el ministro Astori, medidas para la consolidación fiscal? También, ¿se podría haber postergado? ¿Era evitable o el contexto macroeconómico fue peor al que se auguró? Comenzamos por Asti. Bien, es absolutamente necesario hacerlo, oportuno hacerlo en este momento. No era previsible ni en el 2014 ni en el 2015 que esta situación que se genera de posible aumento del déficit fiscal fundamentalmente por el lado de los ingresos, no por el lado de los gastos, o sea, hay una menor cantidad de ingresos porque el menor nivel de actividad ya registrado en 2015 y el que se prevé para el 2016, bueno, son significativamente menores a los que incluía el presupuesto. Pero es de destacar que cuando nosotros decimos que no era previsible en 2014, lo acompañan las previsiones que hacían los organismos internacionales, los analistas económicos, tanto locales como extranjeros, y las calificadoras de riesgo que incluso habían aumentado
la calificación de Uruguay y lo consideraban una situación estable macroeconómica que tenía. Eso hace que hoy no sea necesario, fundamentalmente luego de lo que ha pasado en la región y fundamentalmente en Brasil, que es uno de los impactos más grandes que hemos sufrido, recomponer los equilibrios a través de una disminución del gasto y un incremento de los ingresos. No es un ajuste fiscal de los que se acostumbraron a realizar en gobiernos anteriores al 2005, porque no hay un aumento generalizado de impuestos, hay rebaja de impuestos en el caso del IVA, y aumentos diferenciados por capacidad contributiva en el IRPF y en el IAS, y todo un objetivo de consolidar los logros que el país ha tenido y fundamentalmente no tener costos sociales y preparar al país para continuar con la senda de crecimiento que es excepcional en la región chica del Mercosur. Tenemos la situación de Venezuela, de Brasil, de Argentina, y que tenemos que volver a recuperar niveles de crecimiento como los que tuvimos en los periodos anteriores de gobierno. Candini, ¿cómo lo ve usted? Nosotros lo vemos como parte de un ajuste fiscal que empezó haciéndose cuando llega el gobierno nuevamente al poder. Empieza recortando, ni bien llega, las inversiones, sobre todo las inversiones públicas, ese fue todo un gran debate. Luego empieza moviendo algunos impuestos, quitando algunas exoneraciones, algunos productos de la canasta básica que lo tenían, y aumenta el IMESI a algunos productos, entre ellos al tabaco. Luego, a fin del año pasado, el último día, modifica la forma de tributar el IRAE y genera una recaudación muy importante, tanto que, mirando la recaudación de todos los impuestos del año 2015, el único que recaudó más fue el IRAE, y recauda por eso. Y ahora viene que es la parte más dura del ajuste fiscal, y yo me atrevo a decir que no es la última. Vamos a tener más novedades después. Y eso es porque nos contaron mal la historia, no es porque los analistas internacionales le erraron y le erró el Ministerio de Economía. Hicieron un compromiso de campaña, pintaron las cosas bárbaras, Mujica dejó una situación económica desastrosa, y cuando vino el Poder Ejecutivo con Astori a la cabeza a presentar el presupuesto, lo calificamos de irresponsable y desfinanciado. Irresponsable porque estaba desfinanciado. Le faltaban $2.000 millones para equilibrar las cuentas públicas en la propuesta inicial, con la visión optimista del equipo económico. Le decíamos, si todo anda bien, a usted le faltan $2.000 millones por año. Ese era el 3,5% del PBI, y además nos trajo un presupuesto expansivo, aumentaba el gasto. De hecho, entonces, nos mintieron claramente en la campaña electoral, nos mintieron ayer de vuelta, porque nos dijeron ayer que no habían dicho lo que todo el mundo ha visto por las redes sociales que dijeron, y es que dijeron que no iba a aumentar la carga tributaria, y del aumento de carga tributaria, pidiéndole sacrificio al bolsillo de la gente, sale la forma de financiar un gasto dispendioso que tiene, entre otros grandes responsables, los gastos de ANCAP. ¿Posi? Yo creo que nosotros no mentimos. Yo creo que cuando se empieza a calificar, que ayer fue en la sesión larga que hubo el Senado, se habló mucho de la mentira y todo lo demás. Yo creo que cuando se empieza a calificar, desvirtúa inclusive las relaciones que entre nosotros podemos tener para discutir un tema que es muy sensible y en donde evidentemente oposición y oficialismo tenemos visiones encontradas y diferentes. Es cierto, lo que nosotros dijimos en la campaña electoral, no lo podemos negar, además se han encargado de repetirlo por todos lados y sacar las grabaciones de lo que dijimos. Y lo dicho está, porque era lo que nosotros pensábamos hacer. Era lo que a nosotros nos movía, era la forma como queríamos llevar las cosas adelante, sin aumentar la carga fiscal a la gente. Porque partíamos de determinadas premisas y determinados parámetros, que era con los que nos estábamos moviendo. Y bueno, y sobre eso fue que hicimos el presupuesto. Presupuesto que se hizo, no como se dijo ayer, inclusive en el Senado, lo hicimos y se votó ahora a fin de año. No, el presupuesto se comenzó a hacer a principios del año pasado. Se elaboró el presupuesto sobre determinadas bases. Y en ese proceso fueron sucediendo cosas. Y las cosas que fueron sucediendo fueron apuntando a que se iba a alentecer la economía y iba a haber problemas. Problemas que se generalizaron no solamente acá, en la región y en el mundo entero, donde todo se enlenteció y donde todo el mundo ajustó su presupuesto a la baja. En donde hubo ajustes en todas partes. Porque la economía mundial no estaba como estaba. Y a nosotros, por supuesto, eso nos llega y nos afecta. Entonces, nosotros queremos, primero que nada, evitar el tema de las calificaciones. Podemos discutir
si esto estuvo bien, si esto estuvo mal, vamos a discutir los alcances que tienen, seguramente vamos a tener diferencias en un montón de cosas, pero este ajuste que nosotros tenemos que hacer ahora, esta consolidación, como lo llama el ministro, tenemos que hacer ahora, porque hay cosas que suben, hay impuestos que suben y hay impuestos que bajan, por eso nos llamamos ajuste. Esta consolidación que nosotros queremos hacer ahora tiene que ver con ser responsables en un momento donde las cosas no están como estaban. Y bueno, y sobre esa base que yo quisiera discutir. ¿Viera? Sin lugar a dudas, para mí, para nosotros, para nuestro partido, esto es un ajuste fiscal y es parte de un ajuste fiscal que se viene procesando en cuotas. Es un ajuste fiscal además recesivo, porque este impuesto que ataca una vez más al trabajador, en la base de aumentar ya un impuesto que nosotros no estamos de acuerdo, un impuesto al trabajo, como es el IRPF, no es un impuesto a la renta, no tiene deducciones, además castiga al que más trabaja, cuanto más se trabaja, para ganar más se paga, y ahora es aunque se empiece en franjas no las más bajas, pero se está aumentando en forma importante ese impuesto al trabajo, que lo que va a afectar es al consumo. Y eso es recesivo. Si le sumamos lo que fue la baja considerable de la inversión pública, sin lugar a dudas acá hay un ajuste recesivo, que además tuvo otros capítulos, como fue el ajuste indirecto a través de las tarifas, a través del combustible más caro de la región, que pagamos nosotros, a través de lo que fue el aumento importante de tarifas como la luz eléctrica, la energía eléctrica, es decir, la energía, base además del consumo y del trabajo y de la inversión y de la producción. Nosotros entendemos que el Frente Amplio, si no quiere que le digamos que mintieron, faltaron con la verdad. Se comprometieron a algo que después claramente no cumplieron. Es clarísimo, hoy está todo documentado, nadie resiste un buen archivo y hoy el archivo es público. Acá hay un aumento importante, no son 3 puntos, son el 20%. Esos 3 puntos que aumenta alguna franja, del 15 al 18, son el 20% de lo que pagaba determinado nivel de trabajadores, que lejos está de ser rico, que se calcula además sobre un nominal, pero después eso se deduce obviamente del líquido. Lo va a sentir claramente la población y el país. Hacemos una breve pausa y ya regresamos para continuar aquí en este debate. Esta noche en A las Pruebas me remito estamos debatiendo a propósito de las medidas que propuso el Poder Ejecutivo para corregir la situación fiscal con los diputados Alfredo Asti y Jorge Pozzi del Frente Amplio, Jorge Gandini del Partido Nacional y Tabaré Viera del Partido Colorado. Me detengo ahora en algunos de los argumentos que se han manejado y de lo que se ha escuchado estos días en la discusión pública. Gandini, a ver, el Partido Nacional critica el ajuste que está planteando ahora el Poder Ejecutivo, pero también es cierto, y se ha manejado desde el Frente Amplio, que en el gobierno de Luis Alberto Lacalle en 1990 también se aplicó un ajuste fiscal, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia entonces este ajuste anunciado ahora de aquel de 1990, cuando se subió el IVA y por otro lado se subió el impuesto, el IRP, a las retribuciones personales, ¿verdad? Porque hoy en día se señala, bueno, hoy se castiga al trabajador. En aquel momento también se adoptó una medida similar. La primera diferencia es el contexto. Venimos de 10 años de crecimiento de la economía a niveles récord. Y la segunda diferencia es que cuando se aumentaron algunos impuestos para equilibrar las cuentas en aquel tiempo, también se redujo significativamente el gasto del Estado. Porque hay que pedirle sacrificio a la gente, pero también hay que hacer sacrificio en el gasto público. Acá el gasto público se ha incrementado notoriamente y ahora el ministro dice que no se puede tocar porque es muy rígido. No es así. Se aumentó, se sigue aumentando
y el sacrificio se le pide a la gente. Y se le pide por un método que al final termina rebotando como un boomerang en la recaudación del propio Estado e impacta en las cuentas públicas, porque cuando se saca dinero de los trabajadores, sea del nivel que sea y particularmente de los que tienen capacidad de consumo, termina repercutiendo en la recaudación. Después termina repercutiendo en el consumo, en el mercado interno básicamente, y esto genera al final desempleo. Por eso yo le decía, al final las cuentas van a cerrar peor, y la tendencia lo está demostrando. El solo hecho de que haya caído la venta de autos 0 kilómetros hizo que el gobierno en este año recaudara 10 millones de dólares menos de IMESI. Y eso al final después, ¿dónde lo va a buscar? Al salario, que como se decía recién, el IRPF termina aumentando un 25% entre los dos conceptos, uno que se dijo y otro que se ocultó, pero que es real. Diputado Basti. Bueno, acá el tema de cómo fueron los años anteriores importa, pero también importa la situación actual. El cambio que recién decíamos del escenario internacional ha sido muy violento, muy drástico, como lo decíamos, reflejado en todos los analistas internacionales, para todos los países, para todas las regiones del mundo, para todos los grupos de países y en particular para la región y para el Uruguay. Y eso lleva a que tengamos que ajustar tanto el nivel de gastos como el nivel de ingresos. Hay acá también propuestas muy significativas con respecto al nivel del gasto, sí, del gasto que es discrecional del Estado, no el que no se puede tocar porque ya es endógeno y viene previsto por leyes anteriores o por temas constitucionales que no se pueden tocar y que los demás lo conocen bien porque también tuvieron esa misma opción. Y cuando hablamos de recortes, acá lo que decimos, vamos a recortar salvo los gastos sociales, que son los compromisos electorales que el pueblo votó y que para nosotros tiene casi el mismo mandato que lo que tiene orden legal o orden constitucional. Diputado Pozzi, a ver, otro argumento que se ha escuchado de filas opositoras, ¿no es subestimar a los ciudadanos el decir ahora como explicación que lo que se había prometido era que no habría nuevos impuestos, cuando todos recordamos en la campaña electoral que se insistió, ¿verdad?, en que no habría novedades por ese lado, de que no se aumentaría la presión tributaria? Y ese es un argumento que se ha escuchado por estos últimos días desde el Frente Amplio. Yo creo que nunca subestimamos a los ciudadanos, al contrario. Nosotros estamos haciendo ahora esto porque no tenemos más remedio que hacerlo, porque hay cosas que no nos cierran, por todo lo que ya explicamos en bloques anteriores, y bueno, y tenemos que hacerlo por eso. No nos gusta, no lo hacemos. Nosotros no nos gusta aumentar impuestos. Y yo no creo que el Partido Nacional, el Partido Colorado, al momento que tuvieron que poner impuestos y aumentarlos, como pasó, lo hicieran de gusto. Habrán tenido alguna razón para hacerlo. Nosotros hoy por hoy tenemos esas razones y las hacemos públicas. Y decimos, junto con que aumentan impuestos, a una franja de la población, a un 30% de los que trabajan, el 70% no se le toca, ¿verdad? A ese 30% le pedimos un esfuerzo más y a toda la población le rebajamos 2 puntos del IVA. Entonces, y además actuamos sobre los gastos que podemos actuar en el Estado. Porque, a ver, hay cosas que son gastos, o lo tomamos como gastos porque van a la cuenta de los gastos. Ahora, nosotros aumentamos el presupuesto del Ministerio del Interior. ¿Lo queremos o no lo queremos? Nosotros aumentamos el presupuesto de salud. ¿Lo queremos o no lo queremos? Aumentamos el presupuesto de la enseñanza. ¿Lo queríamos o no lo queríamos? Entonces, hay que contextualizar las cosas y a veces cuando se habla de despilfarro hay que sentarnos un poquito más a pensar de qué estamos hablando. Diputado Viera, ¿qué dice respecto a los argumentos del diputado Pozzi? No, yo creo que acá todos sabíamos en el Uruguay de que se venían tiempos difíciles y a la oposición lo advirtió una y otra vez desde hace mucho tiempo. Pero además es viejo como la economía. Los ciclos no se pueden predecir con exactitud, pero existen. Y cuando se hablaban, que yo escuché al propio ministro de Economía hablar de políticas anticíclicas, bueno, las políticas anticíclicas se empiezan a formular y a aplicar en el momento de expansión económica, no en los momentos de contracción, eso sabemos. Y el Uruguay vivió bajo el gobierno del Frente Amplio 10 años de esplendor absoluto, que además nos decían que no, que era por el buen gobierno, que no tenían nada que ver los factores exógenos, que realmente les tocó vivir las mejores situaciones, no solamente de precios, sino de otras condiciones. Y bueno,
se veía venir y al final se vino. En esos momentos ni se contrajo el gasto, ni se previó guardar para los momentos difíciles. Se despilfarró todo, entre ellos ANCAP, Pluna, ese tipo de cosas, ¿no? Diputado Asti, a ver, a la luz de lo que comentaba el diputado Tabaré Viera y a la luz de lo que terminaron siendo estos anuncios de ajuste, teniendo en cuenta todo lo que se había insistido desde la oposición, ¿no tendría que hacer el Frente Amplio una fuerte autocrítica? ¿No está planteado eso? ¿No es lo que está esperando la población? Y si es así, si usted lo entiende así, ¿cuál debería ser la autocrítica? Bueno, nosotros tenemos, y lo dijo el ministro en la conferencia de prensa, hacemos autocrítica y creo que precisamente este paquete de medidas de consolidación fiscal es una de ellas, pero también fue la forma en que a partir del 2015 comenzamos a hacer cambios por ejemplo, en la gestión de las empresas públicas, en los compromisos de gestión. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, como un dato positivo, que en el 2015, pese al déficit global, el sector de las empresas públicas dio superávit. Y eso se debió fundamentalmente a un cambio en la gestión de las mismas. La autocrítica con respecto a no haber contrariado lo que el mundo decía que iba a pasar en el mundo, en la región y en el país, podemos hacerla, pero no sería el normal. La oposición lo dijo, sí, pero lo dijo los 10 años anteriores también. En todos los 10 años anteriores nos decía de que las previsiones eran optimistas y la realidad era que se cumplían o se superaban las proyecciones de crecimiento. Pero la oposición en todos los 10 años anteriores también nos dijo que las proyecciones eran optimistas. Landini, ¿qué dice usted respecto a los argumentos? Le dijimos en el presupuesto del 2010 que eran optimistas, porque preveían, con el nivel de gasto que habían programado, llegar al año 2014 con el 0,8 de déficit, y llegaron con el 3,5 de déficit, y teníamos razón. Lo que pasa que esa pésima gestión del gobierno de Mujica, a la que le dieron mayoría todos los demás sectores, terminó siendo heredada por el gobierno de Tabaré Vázquez, que no achicó ni recortó, y empezó su presupuesto con ese mismo agujero fiscal. Y la diferencia, que es un gran agujero, alguien la paga. Y no la pagó el gasto público. Pero además hay que decir las cosas como son. 350 millones de dólares, que es lo que se va a recaudar por impuestos, es lo que pierde ANCAP por año. Entre 250 y 300 y pico de millones de dólares. No hay que hablar de la educación, de la salud, hay que hablar. A mí me indigna que sea Sendic el que sale a ponerle la cara a esto, cuando es en buena medida responsable de lo que nos está pasando. Fue por ahí, por ese caño, que se nos fue la plata. Y ahora, con los salarios de la gente hay que pagarlos. Y creo que eso es lo incorrecto. Diputado Viera, ¿no son desmedidas de alguna forma las críticas y exagerados los planteos que se están haciendo? Se lo pregunto porque si uno va a algunos cálculos, el mismo gobierno ha dicho, por ejemplo, que para el decil 8, considerando que el 10 es el más rico, esto significa un aumento de 180 pesos por mes. Lo decía el diputado Pozzi recién, el 70% de los trabajadores no se ve afectado con esto. ¿No le parece entonces un tanto desmedida las críticas que he recibido? No, yo creo que hablar de riqueza a quien trabaja y gana un salario, por mejor que sea, frente a otros que ganan menos, ya de por sí es equivocado. Ahí está la gran crítica que le hacemos al IRPF, al impuesto al trabajo, donde evidentemente creemos que el ajuste deberían haberlo pensado antes y ido por otro lado, fundamentalmente por cortar gastos y por mejorar gestiones y eliminar pérdidas, pero no pensar en ir directamente a sacarle al trabajador, aunque discutamos si el porcentaje es mucho o es poco. A ver, ¿quién puede decir que a alguien, porque le saquen 1.000 pesos más de una carga impositiva ya alta, porque de cada salario estamos retrayéndole por distintas vías cerca del 45%. Entonces, realmente, cualquier aumento para un trabajador, eso significa meterle la mano en el bolsillo cuando se están haciendo mal las gestiones en otros lados. ¿Pozzi? ¿Qué dice usted? Yo creo que, a ver, vuelvo a insistir, ¿no? Porque hay cosas que hay que repetirlo. En este ajuste del IRPF hay un 30% que va a pagar, de los cuales, inclusive de ese 30% hay una parte bastante importante
que va a tener aumentos que efectivamente van a terminar siendo el 0,05%, que es el que va a estar afectado por este ajuste de precios de impuestos que hay. El 70% que antes pagaba IRP no va a pagar nada, como no paga hasta ahora, desde hace 10 años a la fecha. Que antes sí pagaba, ahora no paga. Entonces, esa es una realidad incontrastable, es así. Y claro que nosotros, yo no quiero que... Pero por supuesto, yo no voy a venir aquí a decir, estoy loco de la vida porque le vamos a poner impuestos. No, al contrario, quisiera bajarle los impuestos a todo el mundo. Pero eso no existe, no sale. Que hay algunas cosas que podemos haber hecho que no estuvieron bien, sí, hay que reconocerlo, hay que ser autocrítico. Pero poner plata en seguridad es lo que la gente quiere, porque quiere más seguridad. Poner plata en la salud es lo que la gente quiere, porque quiere mejor salud. Poner plata en la educación es lo que la gente quiere, porque quiere mejor educación. Y eso lo hicimos. Y eso no es un gasto. A largo plazo va a ser una inversión. Y entonces eso nosotros lo defendemos. Hacemos una breve pausa y volvemos con las preguntas cruzadas entre nuestros invitados. A propósito de las medidas que acaba de denunciar esta semana el equipo económico que pretende incorporar en la próxima rendición de cuenta de cara a ajustar las cuentas públicas, es lo que estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. Les decía, ahora es el turno de las preguntas cruzadas que se formulan nuestros invitados, así que le toca comenzar al diputado Pozzi, que le pregunta al diputado Gandini. Perfecto. Lo que el diputado Gandini nos transmitía recién es así. Ellos plantearon desde hace mucho tiempo atrás que no era posible llevar adelante las cosas como nosotros pensábamos y en un momento las cosas no iban a salir como queríamos. Y me gustaría saber si ellos tienen pensado una forma de ajuste para consolidar esto, una nueva forma, una forma distinta a la que nosotros planteamos, para brindarnos a los efectos de ver si tenemos algunos puntos de coincidencia, porque si han pensado si han pensado que estas cosas podían suceder, uno supone que pueden haber pensado en alguna solución. Bueno, sería interesante escucharla si hay, si no, bueno, veremos cuándo se da. ¿Gandini? Bueno, yo creo que ha sido parte de todo nuestro debate presupuestal. Lo primero que hay que hacer es un presupuesto consistente con los ingresos. Eso nos pasa a todas las familias. Y yo sé que voy a gastar más que lo que me entra, porque lo que me entra se va a reducir. Tengo que buscar la manera de ajustar mis cuentas. No puedo todos los años gastar 2.000 millones de dólares más y pasarme ya en diciembre como se pasó el tope de endeudamiento y pedirle autorización al Parlamento o avisarle que se pasa el tope. Todo no se arregla con deuda. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir todo el presupuesto nacional, no en el 2017, ahora, abrirlo y empezar a recortar ya. Empezar a ver lo que no es necesario, lo que es superfluo y meterse duro con las empresas públicas. Yo me quiero meter con el puerto, yo me quiero meter con AFE, no solo con empresas que pierden. El puerto gana plata, pero tiene sobrecostos gigantescos en su gestión. Pero hablo de cientos de millones de dólares. Entonces, hay que gastar menos, pero sobre todo gastar mejor. Y por ahí hay que empezar a recortar, no por el lado de pedirle más a la gente, que al final se transforma en un problema para el propio Estado que va a recaudar menos al final. Diputado Gandini, su turno para preguntarle al diputado Asti. Sí, yo quisiera aprovechar hacerle una pregunta para que quede para la historia de las redes sociales. A ver si el diputado Asti, que es un soldado del equipo económico, así lo conocemos, porque siempre es un poco la voz oficial en el Parlamento, si él puede asegurar que ahora sí tienen un análisis adecuado de la situación económica mundial, internacional, regional, nacional, productiva, etcétera, y nos puede decir que este es el último ajuste. Así después lo vemos más adelante. Y ya cortita, porque esa me la dice rápido. Y la otra es, ¿por qué no hacen ahora el recorte del gasto público? No se necesita rendición de cuentas. Hay una norma en el presupuesto que dice que el Poder Ejecutivo puede topear gastos de funcionamiento e inversiones inmediatamente. Entonces no esperamos a enero, lo hacemos ya y empezamos a recortar ese 10 o 5% o 15% ahora mismo. Bueno, la primera pregunta, sí, nosotros tenemos, de la misma manera que elaboramos nuestras proyecciones a partir de los datos de la realidad que leímos conjuntamente, y reitero, y soy reiterativo específicamente, organismos internacionales, analistas locales e internacionales privados, estamos
adoptando esta realidad como presupuesto, la que hoy tenemos, la situación de Brasil, la situación del Mercosur, la situación de los países emergentes, la situación de Rusia, de la propia China, para poder proyectar una disminución de gastos que ya comenzó, lo decía anteriormente, en el tema de empresas públicas, lo hicimos a partir de marzo del 2015, empezamos a ajustar y a comprometer a través de, valga la redundancia, compromiso de gestión, el resultado de las empresas públicas, y ha sido positivo ya en el 2015. Y por lo tanto, creo que lo estamos haciendo, la reducción de gastos de funcionamiento se van a llevar adelante desde el presente. Me quedó la otra pregunta sin contestar, o sea, si tengo tiempo. Ahora su turno para preguntarle al diputado Viera. Dentro de lo que estábamos hablando, y casi reiterando la pregunta del diputado Pozzi, el Partido Colorado siempre ha sido contrario al impuesto a la renta. Tradicionalmente lo ha sido. Pero sin embargo ha utilizado muy fuertemente el impuesto a las retribuciones personales, el impuesto al trabajo, como él lo llamaba. Lo hizo el gobierno de Sanguinetti, lo mantuvo el de la dictadura y luego en su segundo periodo lo aumentó y Valle, bueno, ya fue tan divertido que nos olvidamos de lo que hizo Valle. También en momentos especiales, me van a decir, en momentos de crisis, sí, acá nosotros no estamos en crisis, pero estamos previendo una crisis que vendría si no ajustáramos. Entonces, ¿cuál sería su formulación para aumentar los ingresos de su formación tributaria? Ya sabemos lo que han hecho, aumentar el IVA, en el cual no se discrimina, pagan todo lo mismo, tengan hijos, no tengan hijos, ganen mucho, ganen poco, pagan la misma tasa de IVA, o volver a un impuesto de retribuciones personales sin deducciones, sin considerar la capacidad contributiva de cada uno. Diputado Viera. En primer término, digamos que la diferencia entre el IRP y el IRPF es que nosotros, cuando el Partido Colorado tuvo que ponerlo en situaciones muy diferentes, muy distintas, porque eso hay que considerarlo, siempre dijo que no estaba de acuerdo y que era pasajero, que era momentáneo. Es más, cuando la mantuvo y después tuvo que aumentarla, después rebajó. El IRP se rebajó. Entonces, digo, una cosa es un impuesto por una circunstancia especial, un ajuste que hay que hacerlo en el medio de una crisis fundamental, importante, regional, y que además fue de las peores crisis que sufrió el Uruguay, que hoy está claro hubiera ocurrido igual, cualquier partido hubiera estado en el gobierno. Ahora, nosotros creemos que el error es no haber previsto y haber cortado los gastos. El gasto se fue expandiendo. Hoy el gasto aumenta casi a un 20%. Es realmente exagerado. Un gasto rígido, un gasto que ahora es difícil de recortarlo, pero que tendría que haber previsto el gobierno del Frente Amplio. Diputado Viera, su turno ahora para preguntarle al diputado Pozzi. Diputado Pozzi, dentro de los anuncios, porque todo esto lo vamos a analizar con detalle cuando llegue al Parlamento, ¿no? ¿Verdad? Está en la rebaja del IVA del 2%, que es una rebaja para las compras con tarjeta de crédito, que hoy no tiene todavía todo el mundo y que no la utilizan todos los comercios. Es además en un momento en que hay un aumento de precios muy importante, hay una tendencia inflacionaria, que ese es el peor ajuste que todavía, bueno, esperemos que no llegue, pero que puede llegar, ¿no? Que es el ajuste por vía inflación. ¿Cómo se va a asegurar el gobierno que esa rebaja del 2% se vea en los precios y no sea de alguna manera a través de costos, incluso de las propias tarjetas, en que se va a diluir esa rebaja y en definitiva no le llegue a la población? Nosotros creemos justamente que aplicada por el lado de los medios de pago electrónicos es la forma más segura que tenemos de que la rebaja del IVA llegue a la población. Yo, por ejemplo, antes de esto, cuando estaban desde hace años los 9 puntos en el restaurante, usted va a comer en el restaurante, paga una tarjeta y inmediatamente le viene debitado, le sacan los 9 puntos de IVA. Y eso es seguro que es así y que no queda en el medio de nadie. El problema con las rebajas de IVA anteriores fue que lo que detectamos, que todos lo vimos, es que los intermediarios se quedaron
con eso se rebajó el IVA y nunca bajaron los precios. Y eso lo sabemos y pasó. Creemos que de esta forma, en la medida que además los medios de pago se vayan extendiendo, en la medida que las tarjetas de débito sigan avanzando como están avanzando y que la gente se acostumbre a su uso y que se acostumbre a que es una forma de encarar sus gastos diarios que es tan buena como el dinero, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí se va a asegurar justamente que estos 2 puntos, que en realidad son 4, porque hay 2 que todavía que ya están, efectivamente se rebajen. No lo queremos dejar a la plata de la gente, porque cuando vamos con la plata, ahí el intermediario se queda con, no baja el precio y se queda con lo que es la rebaja del IVA. Por eso vamos por este camino. Hacemos una última pausa y volvemos ya para el bloque final de este debate. Las medidas que anunció esta semana el Poder Ejecutivo para incluir de cara a la rendición de cuenta y mejorar las cuentas públicas, ¿son un clásico ajuste fiscal o son medidas para la consolidación fiscal, como las ha denominado el ministro de Economía? ¿Se podrían haber previsto estos cambios en materia macroeconómica, este cambio de escenario? De eso estamos debatiendo esta noche aquí en A las Pruebas Me Remito. Les propongo ahora, para terminar, algunas preguntas finales en general. Por un lado, ¿qué efecto estiman que van a tener estas medidas concretamente? ¿Pueden ser dinamizadoras de la economía por el lado de la rebaja del IVA o son más bien recesivas? Y por otro lado, dado que esto, como se ha dicho, es lo que ha anunciado el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, después serán ustedes en el Parlamento los que terminarán laudando si este proyecto sale y de esta manera o si se le introducen cambios. En ese caso, ¿qué cambios entienden que se les debería introducir? Comenzamos por el diputado Viera. Yo vuelvo a afirmar de que estas medidas no van a tener el resultado, o sea, van a tener el resultado de recaudar más, obviamente, los 300 y pico millones, 350 millones de dólares del aumento del IRPF, pero no creemos, evidentemente, que esto va a mejorar la economía, no es una medida para mejorar la economía. Sacarle más dinero a los trabajadores, que son los que después gastan y consumen, es al revés, una medida recesiva y de ninguna manera, digamos, tiende a eso. Acá es una medida fiscal recaudadora. El gobierno quiere recaudar más y eligió hacerlo metiéndole la mano en el bolsillo, una vez más, a los que trabajan. Yo creo que había alternativas. La alternativa la debían haber previsto y tomado antes. Cuando en las épocas de bonanza, sobre todo cortando el déficit. Mire, cuando hicimos una reunión con el ministro, el ministro Astori por los temas presupuestales y él nos presentó las grandes líneas del presupuesto, ya nos dijo que había que bajar el 1% del déficit, eso era imprescindible al 2019. Le preguntamos, entonces ahora en el presupuesto ya vienen medidas para bajar ese déficit, y nos dijo, no, es probable que incluso pueda aumentar más como aumentó. Y entonces creemos que habían que haberlos tomado antes. Ahora las medidas tendrían que ser por el lado de bajar el gasto ya, no esperar a la rendición de cuentas y obviamente buscar no recaudar de la mano de los trabajadores, recaudar en todo caso, ahí sí, con los que tienen más y con los que pueden aportar más, por ejemplo el sistema financiero. ¿Así? Sí. Bueno, en primer lugar, sí creo que esto viene a consolidar una situación que nos permite seguir aprovechando de las fortalezas que tenemos. Una de ellas es obviamente nuestra visión, cómo nos ven desde el exterior, la posibilidad de recibir inversiones. Se está trabajando y se va a seguir trabajando y se va a seguir profundizando en el tema de promover las inversiones. Pero para eso necesitamos conservar esa imagen que debemos reforzar en el exterior y también a nivel local, porque también la ley de inversiones viene para los inversores locales, pequeños, medianos y grandes inversores locales, y tenemos buenos resultados. En este primer trimestre se han aumentado la cantidad de proyectos de inversión, tanto en cantidad como en número, 15% en cantidad, 20% en monto, los proyectos presentados para promoción de inversiones. No se grava solamente a los trabajadores, también hay cambios importantes que gravan el capital
y no va a tener un efecto recesivo porque precisamente la mayor parte de los trabajadores no se ven afectados por el aumento de las tasas del IRPF, pero sí se van a ver beneficiados por los 2 puntos de descuento de IVA que, recordemos, a partir del año 2017 todos los uruguayos que reciban ingresos lo van a recibir a través de medios electrónicos. Gandini. A ver, el crecimiento de la economía en estos años, lo admite el gobierno, se basó en 2 motores, la inversión y el consumo interno. Si yo saco 350 millones de dólares del circulante de quienes lo reciben por salarios y lo vuelcan en consumo, lo que estoy haciendo es seguir restringiendo el consumo interno. Los datos del 2015, estos son datos oficiales, indican que todos los impuestos al consumo, todos, del IVA al IMESI, todos cayeron. Y si siguen cayendo, obviamente que eso termina repercutiendo en la propia economía, que habrá que volver a ajustar. Y también se está ajustando la inversión. No es cierto. La orden a los entes autónomos para ajustar a las empresas públicas fue postergar inversiones. Antel paró el tendido de fibra óptica, el ministro de Transporte nos acaba de decir que están enlentecidas las obras de la Ruta 1 y Ruta 5 porque tuvieron que postergarlas por necesidades económicas. Yo creo que tiene efectos recesivos importantes, se toca el bolsillo de la gente psicológicamente además razona mal y han cometido nuevamente un error. Le avisan ahora que van a recortarle lo que tiene en el bolsillo dentro de 6 meses y la gente actúa ya y ya restringe y aprieta porque le van a sacar después. Y eso tiene un efecto psicológico que pega ahora. ¿Posi? Bueno, nosotros no esperamos que tenga un efecto recesivo por todo lo que ya Alfredo estaba diciendo recién. Nosotros lo que esperamos es que esta situación consolide todo un problema que había y lo empiece a solucionar, porque nosotros creemos, diferimos ahí con el diputado Gandini, de que hay un fuerte impulso de inversiones, que lo tenemos constatado, no de las empresas públicas, inversiones privadas que quieren llegar al país y que eso está contratado en los organismos en donde esto se tramita. Y que creemos que van a llegar al país porque siguen viendo que hay seriedad en la economía, que hay un equipo que consolida las cosas y cuando hay problemas los trata de resolver. Y eso es, para el que tiene dinero, el que invierte, es la mejor señal que puede tener, confianza. Yo creo que todo esto apunta a que siga habiendo confianza. Y cuando hay confianza, vienen las inversiones, y cuando vienen las inversiones, los uruguayos trabajan, ganan sueldo, pagan impuestos. Lo peor que nos podría pasar es que no vinieran las inversiones porque la situación fuera catastrófica, que los uruguayos perdieran el trabajo o no, los que se querían emplear no se puedan emplear, dejen de pagar impuestos y además que haya que asistirlo con la seguridad social. De manera que no creemos que tenga el efecto recesivo que se dice. Les propongo ahora un minuto final para cada uno, ya sea lo pueden utilizar para rebatir algún argumento que se haya brindado a lo largo del debate o ahora, o a modo de conclusión final. Comienza el diputado Viera. Bien, nosotros vamos a esperar, obviamente, a tener los detalles de todo esto. Se ha anunciado que para la rendición de cuentas, en el momento que tengamos, vamos a tener más claros algunos detalles. Evidentemente, el Frente Amplio tendría las mayorías absolutas que hasta ahora siempre ha utilizado para aprobar todas sus propuestas, más allá de lo que opine la oposición. De cualquier manera, la oposición vamos a hacer las críticas y vamos a estar dispuestos a hacer el aporte y la colaboración si es que esa mayoría absoluta está dispuesto a cambiar alguna cosa. Eso todavía tampoco lo sabemos. Hemos escuchado que hay algunos problemas internos, pero evidentemente que, vamos a ver si toda la fuerza política oficialista ya está dispuesto a votarlo así como venga, es una cosa, y otra cosa es que podamos trabajar. Si podemos aportar, vamos a aportar buscando soluciones para que no sea un ajuste fiscal tan violento contra los trabajadores, así sean el 30 al 40%, y que se puedan buscar soluciones a la economía, más allá de que no seamos responsables con otros recursos. ¿Asti? Bueno, en primer lugar, rechazamos el hecho de que sea un ajuste brutal contra los trabajadores. Rechazamos absolutamente. No opino lo mismo que el CNT. Y lamentamos que desde la oposición se haya ni siquiera esperado a tener toda la información como para ya salir a demonizar estas medidas.
Esta es la propuesta del Poder Ejecutivo, de todo el Poder Ejecutivo, no del Ministro de Economía, sino de todo el Poder Ejecutivo. Pero también es cierto, y esto habla de lo que este Poder Ejecutivo ha realizado, muchos de los proyectos de ley, incluso teniendo en cuenta lo que fue el proyecto de reforma tributaria, fueron discutidos extensamente en el Parlamento y este también lo será, y buscaremos, si es posible, encontrar alternativas mejores que las que están, manteniendo los objetivos de no gravar a quienes siempre han pagado en gobiernos anteriores al 2005 los platos rotos, sino aquellos que tienen más capacidad contributiva, que no son solamente los trabajadores, también es el capital, y también y lo olvidamos, también es, por ejemplo, la caja militar de la que no hemos hablado y que cuesta hoy $400 millones y que tenemos que reducir ese déficit. No lo vamos a poder eliminar, pero tenemos que reducir ese déficit y tenemos como sistema político tener el valor de modificar una situación absolutamente injusta con el resto de la sociedad. Andini. A ver, primero algunas precisiones. Tocar salarios es tocar el gasto social. Es el gasto social más importante que se hace, es el salario. Los trabajadores luchan para recuperar un 1, un 2, un 3% de salario real. Viene esto y se lleva una parte importante. 2, el IRPF es el 25% de aumento sobre el impuesto. O sea, hoy el IRPF se aumenta el 25%. Si tenía el 15 y pasa a tener el 18, eso es un 20 más. Pero además lo que no se dijo es que las deducciones que hoy se hacen al 10, al 15 o incluso al 20 pasan a ser parejas todas al 8. Y usando algunos simuladores da siempre el 25. 3, nosotros estamos dispuestos a revisar el presupuesto, abrirlo y revisarlo y hacer algunas propuestas. Una que vamos a hacer es quedarnos con la mitad de lo que ganan los bancos y el sistema financiero por el uso cada vez más generalizado de la tarjeta de débito. Que a mí me la sacan en esta caja del supermercado, voy al cajero y ya no la tengo, y el banco demora 2 o 3 días en pasársela y le cobra el 2,5% al comercio. ¿Y si nos quedamos con la mitad cada uno? Si le ponemos un impuesto del 50% de lo que se está quedando el banco hoy, son millones y millones de dólares que van para la cerca del sistema financiero que seguirán beneficiados de esta bancarización. Por último, esta propuesta fue claro Astori, es la del Poder Ejecutivo. Vamos a ver si el Frente se la acepta. Cuando sepamos eso, veremos cómo actuamos. ¿Posi? Bueno, como reflexión final, yo pienso que esto más que una batalla económica y por estar convenciéndonos de la cifra, que cada cual la puede interpretar a su manera y plantear a su manera y le va a dar bien, hay también atrás una batalla política que es lógica, en el medio, porque somos políticos. Yo creo que todos nosotros queremos lo mejor para nuestros ciudadanos. Ninguno hace las cosas de gusto para perjudicarlos, nosotros tampoco. Hay una situación difícil que nosotros creemos que de esta manera la vamos a resolver. El debate va a estar abierto en el Parlamento y esperemos que sea un debate constructivo y no un debate que parte de los calificativos. Sino un debate constructivo, como el que tuvimos hoy acá. Debate constructivo. Yo sé lo que piensa Gandini de por dónde quiere ir con algunas cosas, sé lo que piensa Tabaleguera de dónde quiere ir con otras. No estoy de acuerdo en algunas cosas con ellos no están de acuerdo con nosotros en otras, pero esto es constructivo porque, bueno, por lo menos hay cosas en las que nos estamos diciendo lo que pensamos. Y yo creo que ese es el camino que la gente está esperando. Porque tampoco la gente... Está bien que cada cual va a llevar agua para su molino, porque así es la política. Pero lo que nos mueve, creo que a todos, y a nosotros también en especial, es, bueno, estamos en una situación difícil y tenemos que tratar de solucionarla. Nosotros encontramos este camino, probablemente no sea el camino que la oposición quiera recorrer. Nosotros damos nuestros argumentos, la oposición va a dar los de ellos, vamos a escuchar a la sociedad, PCNT, como decía hoy Tabaleguera y otros, y de ahí va a salir algo que después... Vamos a estar todos atrás encolumnados y bueno, y veremos qué resultados tiene. Para nosotros esperemos que el resultado sea el mejor para todos nosotros. Señores, muchísimas gracias. Ha gusto. sido un gusto. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a seguir de cerca todo lo que surja a partir de estas propuestas en las próximas instancias. Lo haremos con todos los programas que NSTV tiene para ustedes, en claves políticas, claves económicas, diario de campaña, en Off the Record, en El Pulso. Ahora quedan con Telemundo y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Que pasen muy bien. Chau, chau. A la prueba me remito,
presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.